Ya, ¿listas? Hola, somos Nora y Nancy y estamos aquí para preguntarte, Dime si te ha pasado que ¿te mudaste a otro país para empezar de cero? ahora y yo nos hemos mudado las dos Sí, a tenemos países experiencias de mudarnos a otros países. por diferentes causas, aunque similares también. Sí. Y conocemos a mucha gente que se han arriesgado a mudarse a otro país Sí. por diferentes razones. Muchos se han quedado, otros nos hemos regresado. Así que vamos a hablar un poquito de esa experiencia de probar suerte en otro país. Sí, porque va más allá de cambiarte de casa, ¿no? Ujú, sí. Tal vez podemos empezar hablando de por qué, ¿Por qué te mudaste? por qué decidiste mudarte a otro país y a qué país te mudaste. A ver, seguro ya muchos saben, ¿no? Es que creo que lo hemos mencionado en varios capítulos. Ujú, Pero yo me mudé porque me casé con Pablo ujú. y entonces me vine a Ecuador. Y yo nunca había visitado Ecuador, no conocía, no sabía nada, solo vine así a la suerte de Dios. O sea, lo único que conocías de Ecuador era Pablo. Pablo. Sí. Pablo Pero y mi te has suegra y mudado mi otras cuñado. veces también. Sí me he mudado más veces. Ujú. Pero vamos a hablar Nos específicamente vamos de a Ecuador. enfocar de esta mudanza transformadora de México a Ecuador por amor. Ujú. ¿Tú? Yo, me mudé a Barcelona hace algunos años, cuando estaba con mi pareja de la universidad. Ujú. Y el por qué encubierto fue para estudiar una maestría, pero Esa es la versión oficial. esa es la versión oficial. Pero el motivo real fue para intentar arreglar mi relación. Pensé que mudarme a otro país le iba a dar otro aire. Bueno, no fue así, pero ya les Spoiler. conté. Spoiler alert. No se muden para arreglar una relación. Así como te dicen, no tengas hijos para arreglar una relación. No te No te mudes. mudes no te mudes a otro país para arreglar una relación. Mm. A ver, y ya te mudas a Barcelona y cómo fueron esos primeros meses. Pues al principio fue súper bonito porque estás lleno de la expectativa que puede ser. Ujú. Y además, pues Barcelona es una ciudad hermosa. Tú también te mudaste en algún punto de tu vida a Barcelona. Entonces Ujú. lo sabes que es una ciudad muy, muy fácil para vivir. Sí. Es muy chévere para estar ahí. Entonces los primeros meses fueron lindos de empezar el máster, de conseguir la casa en la que íbamos a vivir, el departamento, el O sea, ¿se piso. fueron sin casa? Nos fuimos a un Airbnb, ahí encontramos Ah. piso. Entonces, como que encontrar el piso, empezar el máster, empezar a conocer a nuestros compañeros, eso fue chévere, descubrir la ciudad. Pero muy rápido se empezó a sentir que estábamos lejos de casa Ujú. y que todos esos problemas que quisimos huir, mudándonos a otro país, Los alcanzaron. estaban ahí con nosotros. Entonces, sí, se me acabó muy rápido la ilusión de estoy en otro país Mm. y fue más bien como, ahora hay que hacerle frente a todo esto y, Claro, porque no se arreglaba solo mudándose. ajá, y estás lejos y estás solo. Entonces fue muy ambivalente esos primeros meses, entre la emoción y la ilusión y también como darte contra la pared de, Claro, ya pues, estás en otro país, eso no significa que que se tu arregla. vida la hayas dejado atrás y se arregló. Ay. ¿Cómo fueron los primeros meses para ti en Ecuador? Para mí fue difícil porque yo llegué en pandemia y Ujú. entonces no podía salir. Y también pasó justo en esos meses que era el toque de queda denso, que podía salir tipo 2, 3 horas así. Ujú. Entonces era, era feo y era bonito al mismo tiempo. Feo porque yo llegué y no conocía nada y por ejemplo Pablo ya tenía el departamento, ¿no? Ya vivía Ujú. él ahí. Entonces yo llegué a donde él ya tenía sus cosas, donde ya vivía, donde ya tenía su rutina, donde, o sea, todo. Claro. Entonces era distinto porque yo fui la que me mudé. No es como te casas y los dos se mudan o no sé, como que Ujú. los dos van a un lugar nuevo. Y se sentía raro. O sea, yo al principio sí sentía como que estaba en la casa de él. Ujú. A pesar de que Pablo hizo todo, ¿no? O sea, Pablo, te puse aquí tu cepillo, o sea, antes de que yo llegara, ya había cosas mías
en el departamento. Entonces hizo el esfuerzo porque yo llegara no a un lugar lleno de sus cosas, pero igual se sentía. Entonces, y espérate, tú te casaste y te viniste de una. ¿O se quedaron en México un tiempo y de ahí vinieron? nos casamos y estuvimos en la luna de miel y de ahí nos venimos. O sea, Pablo no vivió en México. No. Ajá. Le toca. Le toca. Le toca cumplir su cuota también. No le des alas. Pablo se quiere ir a México hace muchos años, pero yo no quise. Entonces, sí fue difícil. Y luego yo trabajaba a distancia, que esto ya les conté también. Entonces no se sentía tan difícil hasta que en México regresaron a la presencialidad. Entonces ya las clases no eran virtuales y yo me quedé sin ese trabajo. Todavía trabajaba en el despacho a distancia. Fue como, bueno. Pero después, pues ya contrataron a alguien en mi puesto en México, en el despacho. Entonces, de repente me quedé sin trabajo. Yo, que soy muy intensa con el trabajo y que tengo que tener por lo menos 2 trabajos, si no, no estoy a gusto, me quedé sin trabajo. Y era muy raro, y en otro país, y no era que yo decía, bueno, me puedo ir a un café o puedo ir a conocer la ciudad. Entonces, era un encierro total. Y siento que en un punto sí me agarró así como el sentimiento de qué difícil, porque me vine, no conozco a nadie. Lo bueno es que Pablo trabajaba en la casa. Ese tiempo nos ayudó para poder vivir juntos nuestro matrimonio, porque si Pablo se hubiera ido al trabajo, yo no sé qué hubiera hecho. Pero de alguna forma es como que todavía no llegaste a Ecuador, porque seguías como los dos encerrados, no tuviste ese choque de ya estás en otro país por mucho tiempo. Sí, solo tuve lo feo de no podía trabajar. Y no podía conocer, entonces me quedé atorada en ese espacio. Claro, y yo creo que algo que es súper importante cuando te mudas a otro país es establecer una rutina. Sí. Y que no puedas salir, es como que hace muy difícil que hagas una rutina en otro país, porque ¿a dónde vas al gimnasio? ¿En dónde compras? ¿Dónde está la tiendita? Y cosas así. Me imagino que debe haber sido súper duro. Sí, sí fue difícil. Y justo esa es la siguiente pregunta, ¿de qué fue lo más difícil de este cambio? Yo creo que es el encierro. Es que además yo en México no viví tanto este encierro fuerte de COVID porque vivía en una ciudad muy chiquita. Entonces sí estuvimos como a distancia mucho tiempo. De la universidad estuve ya así más de que será como 1 año, pero en el despacho yo falté algunos días, yo creo que unas semanas, pero después regresé y todo estaba normal. Yo me iba al trabajo y yo pues, vivía con mis papás y tenía una rutina densa porque salía y me tenía que bañar en el baño de afuera donde no había agua caliente para entrar antes de ver a mis papás. Entonces, sí, fue pesado, pero por lo menos tenía y convivía con personas. Y en mi casa siempre había gente. Y llegué aquí y éramos Pablo y yo y nuestra perrita y ya. Y ya, literal, y ya, porque no había ni siquiera de vamos al café o vamos al restaurante o vamos a... No. Entonces, eso fue yo creo que lo más pesado. ¿Y cuando empezaste a salir al mundo exterior? Pues, al principio me gustaba, porque yo me sentía turista. Como que no era de, ay, ya estoy viviendo aquí para siempre. Entonces, como estás de turista, estás ahí, como que viendo las cosas y el Pablo es como, y aquí mira qué tal cosa, y acá hice esto, y acá no sé qué, y entonces era lindo, sí. Sí, pero yo creo que yo viví al revés que tú. O sea, primero viví la parte fea y luego ya la emoción de, estoy en otro lugar y soy turista. Y en cambio tú lo viviste al revés. Sí, sí, sí. Sí lo viví al revés. Yo creo que para mí la más difícil fue romper la burbuja, ¿no? Porque también tienes esta idea de que cuando estás en el extranjero todo es hermoso, bonito, hermoso, esta nueva vida que estás construyendo. Y por mucho tiempo yo obvié todas las cosas que estaban mal y eso me generó muchísima ansiedad. O sea, yo no les miento que cuando yo estuve en Barcelona, los primeros meses yo tenía una ansiedad terrible, tanto que primero no dormía nada, solo me pasaba las noches viendo Friends o Sex and the City. No dormía, no dormía nunca y después comía como loca, o sea, era como mi mecanismo de defensa para no admitir que no me sentía bien. No tanto que no me sentía bien en otro país, sino que no me sentía bien en la relación.
y que no quería admitir que a pesar de que hicimos el esfuerzo de irnos, no pudimos salvar nuestra relación. Entonces sí fue muy difícil reconocerlo y luego reconocerlo estando allá sola. Sí, sí fue, creo que uno de los momentos más duros y transformadores en mi vida, porque me tocó asumirlo por mi cuenta. Claro, es que ya no estabas con tus amigos, con tu familia, o Sí. sea. No, y aparte de por esto de que me lo guardé, yo no le conté a nadie que yo me sentía mal hasta mucho después, hasta que ya explotó y ya no hubo forma de, como de salvarlo, que tuve que sacar todo lo que tenía guardado, pero hasta eso me lo comí. Ay, Es más, tengo una historia chistosa que, como les digo, me engordé muchísimo porque pasaba comiendo y comiendo y no comiendo bien, porque aparte estaba presupuesto de claro. estudiante de sacamos crédito aquí, crédito acá, entonces tampoco es que tenía todo el presupuesto, comía muy mal. Pero como ya me di cuenta que estaba engordando, en Mercadona había unas cajitas como que de unas barras de proteínas que eran como para perder peso. Entonces la idea era que te comías esas barras en vez de comer tus comidas, ¿no? Es como Una en el Regina desayuno, George. como la de Regina, como las de Regina George. Te comías una en la mañana, una en el almuerzo y otra en la cena y esas eran tus comidas del día. Pero la cuestión es que a mí me daba tanta ansiedad que me comí toda una caja en un día. Da chiste ahora, pero imagínate yo en esa situación de solo me estoy Claro, comiendo mis sentimientos. Entonces sí fue muy duro para mí, como decir, no está bien. no estoy bien, no estoy bien, ajá. Mm. Sí. ¿Y qué diferencias culturales te chocaron ahí? Hay muchas. Eso en cambio yo creo que fue chévere, ¿no? Fue muy bonito como encontrar similitudes y diferencias con las personas que me rodeaban. O sea, en el máster tenía muchos compañeros españoles de diferentes partes y entre ellos tenían muchas diferencias. Y de ahí los latinos, que los que se han ido al extranjero saben que el radar latino se te prende de una y es como que ahí hay un latino, aquí hay un latino y te sientes como aquí estamos hermanos, ¿no? Entonces era mucho esa diferenciación de latinos y españoles en nuestro caso porque no teníamos compañeros de otros. Pero bueno, full el lenguaje. O sea, a pesar de que hablábamos español, les juro que no es lo mismo el español latino No. al castellano. No, yo no les entendía la mitad de las cosas que decían. Y también los hábitos alimenticios y de fiesta, como comen tardísimo y el tema de la siesta y esas cosas sí era como, qué raros que son, qué raros que son. Sí. Sí. ¿A ti? ¿Qué te ¿A ha mí? chocado de nosotros? Sí, que se lo tomen personal. No nos vamos a tomar personal. A ver, de los primeros amigos que yo conocí de Pablo, pasó algo bien chistoso que es que para mí no es natural el voz. Yo nunca lo podría usar porque no me sale. O sea, no está en mi cerebro. Y entonces ellos estaban hablando usando voz. Y entonces dijo, y vos no sé qué, pero yo no sabía si me estaban hablando a mí. Y entonces yo dije, ¿vos quién? O sea, pero yo me refería o sea, si le estaban hablando a Pablo o a mí o a alguien más. Y todos así, uy, no, que ya se enojó y que como que vos y yo así no entendía nada. Y entonces eso fue rarísimo. Y yo así a Pablo le pregunté varias veces como, ¿cómo usas vos? ¿Y por qué tú no me hablas a mí de vos? ¿Y por qué con tus amigos? Y yo no entendía. O sea, era muy, muy difícil para mí. Y ciertas palabras también que me ha costado tiempo aprender, pero ahora las puedo usar. Y ¿qué más? La comida es rarísimo. Rarísimo. Es que me lo voy a tomar personal. Estoy volviendo a llorar. Es rarísimo porque combinan muchos, por ejemplo, muchos granos en el mismo platillo. Sí, nos encanta el carbohidrato también. Es raro. Arroz y papa en el mismo plato. Sí, o luego fideo y arroz. vas a ver un plato que tiene
que lenteja, arroz y frijol y no sé qué, y es puro grano. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué? Es rarísimo. Y además comen como chinos, tipo, el arroz, el arroz. Ah, sí, es lo principal. Eso. Pensé que así como... No. ¿Qué ecuatoriano? ¿Con quiénes te estás juntando? Es cierto, ¿por qué les gusta? Porque a mí no me gusta tanto. Comen demasiado Pero arroz. les encanta el arroz a los ecuatorianos. Sí. Sí, y es arroz con todo. Sí. Sí. Es todo lo que coman es arroz y algo más. Pero el plato principal siempre es arroz. Bueno, creo que la gastronomía siempre es algo que cuando Rarísimo. estás en otro país dices, ¿qué está pasando aquí? Me acuerdo también una vez que les invité a mis compañeros del máster a hacerles ceviche. Ujú. Y bueno, primero fue una osadía conseguir camarones. Solo tenían como que estas cosas chiquititas que les dicen gambas de este porte, ¿no? Entonces ya, bueno, pero bueno, la cuestión es que conseguí todas las cosas, les hago ceviche y hago canguil también. Para los que no son ecuatorianos, canguil es popcorn, palomitas, cabras, no sé cómo les digan en su país. Y entonces les pongo a todos así el ceviche, primero les pongo el ceviche con cuchara y el canguil ahí. Y los españoles eran como, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué le pongo canguil a una sopa fría? ¿Y por qué no tengo tenedor para comerla? O sea, no entendieron la situación. Entonces siempre hay historias chistosas con la comida. Gastronomía. Y sí es cierto que la gastronomía ecuatoriana es como... Es chistosa. Yo no dije chistoso, digo la señorita aquí, claro, porque todos conocen la comida mexicana. Nadie dice que es chistosa. Nadie dice. Sí me comieron taquito. Sí, qué rico. ¿En algún momento pensaste qué estoy haciendo aquí? Sí. Perdón. Sí lo he pensado. Muchas veces. O sea, sí ha sido como que en los momentos muy difíciles, tipo cuando, no sé, yo ya tenía mi trabajo, estaba viviendo feliz y todo bien y vine a complicarme la vida con Ecuador. Sí fue como, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no me quedé en México? O cuando no entiendo qué me están diciendo, también es como, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque ¿Todavía te pasa? sí, todavía me pasa. Wow. Es un secreto. Bueno, ya no es tan secreto porque ya les voy a contar. Le contaste a todo el mundo. Pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Que hay veces como que la gente dice cosas y yo no entiendo y mi cerebro solo se desconecta. Entonces me ha pasado hasta en el trabajo que luego me dicen, ay, oye, ¿y viste que dijeron que tal cosa? Y yo, no. ¿Cuándo? Pues cuando dijeron bla, 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 bla. Y yo, no. Y hasta ahí conecto y digo, es que no había entendido. Entonces como que solo omití ese pedazo de la conversación. Blackout. Hizo blackout. Hago blackout. Se regresó a México mentalmente y... Sí, hago blackouts. Y entonces, o sea, también si estamos platicando y tú a ti sí te puedo preguntar, pero si estoy ya como con gente que no tengo tanta confianza y me dicen algo y no entiendo, solo digo, solo muevo la cabeza. Entonces, si esperaban una respuesta de mí y solo hago así es porque no les entendí. Está bueno saber. Pero me pasa mucho. Y eso que estamos medio cerca y eso que Pablo es muy quiteño, entonces como que sí le entiendo. Pero siento que Pablo y yo ya hablamos todo revuelto. Mexicano, quiteño y así. Entonces, es cierto, Pablo a veces saca sus frases sus palabras mexicanas. Sí, pero sí me pasa. ¿Sí? Sí, yo muchas veces. O sea, me acuerdo muchas veces caminando en Corts Catalans, pensando como, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué me siento tan miserable estando aquí parada? Sí, muchas veces lo pensé. Es difícil. Sí, es muy difícil. Y después de eso, ¿qué te ayudó a sentirte en casa? Uy. O sea, en verdad, en Barcelona nunca me llegué a sentir en casa totalmente, porque, o sea, todo este proceso de, que les digo, de estar ahí, de sentir ansiedad, de que explote mi relación y luego
permitía estar sola, porque aparte como que el que explotara mi relación cambió mucho si es que me quedaba o me regresaba. Entonces el tiempo que me quedó en Barcelona fue mucho de sanar y de volver a mí. Entonces no fue tanto de hagamos de Barcelona mi hogar, ya no tuve chance para eso, sino más de hagamos de mí un lugar seguro para mí. Ay, pero eso Más, está más fue lindo. eso. Sí, sí, y sí es verdad que yo a Barcelona le tengo mucho cariño en ese sentido de que yo siento que así como me vio en mi peor momento, también me vio resurgir. Entonces no se convirtió en una casa para mí, pero sí en un refugio en muchos sentidos. Sí, Me gusta. sí. Yo creo que yo ¿Qué te hace sentir que estás en casa? cuando empecé a tener mis amigos, sí, eso. Y empezar a entender que, ok, yo también tengo mi lugar en Ecuador. No soy como la esposa de Pablo, sino que ya soy Nancy que vive en Ecuador. Entonces ya fue como que, o sea, y me puedo mover sola en la ciudad, porque a mí al principio no me gustaba salir sola, porque decía, o sea, yo 2 minutos y ya me perdí. Entonces era difícil y Pablo es muy independiente. Entonces Pablo se estresaba un poquito y me decía, pero te puedes ir sola, pero tú sal, pero tú no sé qué. No, pero Y yo, no. Sí, sí se estresaba un poquito. Entonces ya hasta que agarré confianza y pude empezar a salir sola y a tener mis amigos, ahí fue cuando dije, ya, o sea, vivo aquí y ya hice mi vida aquí. Entonces ya puedo estar sin Pablo. Sí, qué cool. Y hablando de esto que dices de que te empezaste a sentir en casa cuando encontraste amigos tuyos y tal, ¿cómo fue encontrar como comunidad y amigos en otro lugar? Creo que eso no es distinto en donde estés. Obviamente es chistoso porque hay cosas que yo te puedo decir y no me entiendes o al revés, pero hay la confianza. Entonces ya cuando hay confianza y ya te puedes reír y ya empiezas a tener como historias juntos, ahí es cuando ya sientes que tienes esta comunidad. Cuando es como que solo te veo y vivimos este momento o solo decimos, vamos a comer y solo comimos y ya está. O sea, tampoco son como amistad. Entonces ya cuando empiezas a tener vivencias o experiencias con personas, creo que ahí es donde ya formas tu comunidad. ¿Tú? Yo pienso un poco diferente, y tal vez porque mi caso era diferente, porque como me fui a estudiar el máster, habían otras personas que estaban en la misma situación que yo. Me estoy mudando a otro país. Entonces, como les digo, al principio sí que conocí a mis compañeros del máster, fue como que, latinos, ¿dónde están? Y salió mi primera amiga, que es Luli, mi amiga argentina, que, o sea, yo agradecí mucho que ella dijera, tú y yo somos amigas, porque como yo me fui en este plan de, vamos a reconstruir nuestra relación, y aparte éramos compañeros del máster, sí me ayudó mucho que ella fuera como que, no, somos amigas y hacemos planes las dos, que agradezco un montón, como tener ese respaldo de, no estoy sola con él agarrada así de para arriba y para abajo. Y junto a Luli, que creo que Luli también jaló a Laia, nuestra amiga catalana, que ella en realidad estábamos en su ciudad, ella tenía sus amigos, su trabajo, sus planes, su casa, no es que necesitara amigos ni un sistema de apoyo, pero yo en verdad creo que Luli fue quien nos armó, hizo una pequeña comunidad entre las tres que es una amistad distinta porque como todos, como todas, tenemos esa necesidad de respaldo y de sentirnos bien fuera de casa, el vínculo es diferente, o sea, como que llegas a tener un nivel de amistad más profundo mucho más rápido. Sí. Y hasta ahora nos llevamos súper bien, siempre estamos pendientes la una de la otra y pues nos queremos mucho, yo las quiero mucho a mis novies. Y más adelante, cuando ya estaba en este punto de quiebre, otra persona que yo creo que también me hizo como que salir a tomar aire fue Nati, mi amiga mexicana. Mi primera amiga mexicana. Tú eres la segunda. Pero igual de importante. Pero con Nati también creo que pudimos armar este
vínculo súper potente porque las dos estábamos en un proceso de encontrarnos. Y en ese proceso de encontrarnos, ella se convirtió en mi espejo. Yo le reflejaba a ella por primera vez lo que yo sentía dentro verdaderamente. Y ella también, y fue muy sanador. Claro. Entonces, sin ellas y ese sistema de apoyo, todo lo que te digo, como que renací y salí del hoyo, no hubiera sido posible. Claro, sobre todo porque no tenías a quién contarle, o sea, no le habías dicho a nadie. A nadie, no me sentía en forma de decirle a nadie. Sí, entonces no creo que me puse a buscar amigos, pero agradezco que llegaron y me acompañaron en ese viaje de autodescubrimiento. Sí, es qué una fuerte. cara de terror. Es que es fuerte. Sí creo que es diferente porque lo que dices de llegas y ellos están en el mismo mood que tú. Sí. Porque todos estamos estudiando y todos estamos en otro país y así. Sí, es difícil como que llegar y yo llegué a la casa de todos los demás. Ajá. Entonces, sí. Sí, claro. Es distinto. Que además que tenías un deadline, ¿no? O sea, se acaba el máster y me regreso. Sí, o sea, para Luli sí era así, Laia no, porque ella vive Claro. ahí. Yo era, dependiendo de cómo iba mi relación, si nos quedábamos o nos regresábamos. Entonces no es que sabíamos cuándo se iba a terminar, ¿no? Pero el vínculo, forever. Oh, qué lindo. Y a pesar de eso, ¿qué era lo que más extrañabas? ¿De Ecuador? Sí. Uy, muchas cosas. Pero creo que lo que más extrañaba era a mi papá y a mi hermano. Oh. Sí, por todo lo que estaba pasando. Creo que ellos eran a quienes necesitaba tener para desahogarme y estaban lejos, ¿no? Pero sí, la familia un montón, no. Sí, de ahí, o sea, mi país como tal, no es que llegué a ese punto de decir lo extraño, sino más bien la gente que estaba en ese país, a quien amo. Claro. Sí, yo ¿Qué también. extrañas? Yo ¿Sí? también. Sí, a mi familia. Y además yo soy muy pegada con mi mamá. Entonces mi mamá era como que, ay, vamos al súper, vamos juntas. Ay, no sé, si una tarde no teníamos nada que hacer, vamos a por un café. Entonces mi mamá y yo vivíamos así. Y ahora es como que, tal vez por eso también me cuesta mucho no tener cosas que hacer. Porque en esos ratos donde estoy sola, digo así como, ay, ¿qué hago? Y además Pablo trabaja mucho, entonces llega la noche y si yo no trabajara en la tarde, estaría toda la tarde así sin nada que hacer. Cuando en México la costumbre era, pues, estoy con mi mamá y salimos y hacemos y vamos al gimnasio juntas y era todo así. Entonces me cuesta hacer las cosas sola hasta cierto punto. Entonces por eso trato de ocuparme siempre. Sí. Sí, es pesado. Pero yo puedo ir al súper contigo. Sí. O sea, es que tampoco vivimos cerca. Es cierto. Entonces. Sí, vivimos lejos. Sí, es como un paso extra de qué pereza ¿quieres subir? ir al Quiero súper. bajar. O sea, es como, sí. Sí. Es complejo. Pero sí, se extraña más a la gente que el lugar. Sí, muchos me preguntan, ay, ¿extrañas la comida? De vez en cuando, pero si no lo puedo hacer yo, sí hay lugares en... Pero sí hay buenos restaurantes mexicanos aquí. Sí. En Barcelona, por lo menos cuando yo estaba, había creo que uno. Ahora capaz hay más, pero había uno y era como, no es lo mismo. Sí. Cuando yo estuve también, solo había uno. La gente y la comida, ya. Cerrado el caso. Sí, creo que de donde seas, no importa. Sí. ¿Alguna vez has pensado en regresar? Sí. En momentos difíciles lo he pensado, pero luego digo que no. Es que ya tengo tanto hecho aquí, o sea, ya tengo 4 años. Y a pesar de que viví pues, todos los demás en México, es que cuando ya empiezas a construir cosas con tu esfuerzo, o sea, con mi trabajo, con mi dinero, con mis cosas, me cuesta mucho más dejar esto. Entonces, para mí antes era muy fácil como que mudarme, por eso me mudé muchas veces. Soy muy desapegada de las cosas materiales y de los lugares. En realidad, los lugares no me generan esta emoción de apego. Las personas sí un poquito. Entonces, ahorita es distinto, porque ahorita digo,
tengo buenos trabajos acá, estamos comprando la casa, ya es con mi dinero, ya tengo mis cosas, ya es como que distinto, porque en todos los demás lugares era como que, bueno, puedo dejar, qué sé yo, las cosas de la cocina no me importan, o puedo dejar un mueble, no me importa, pero ya dejar una casa o dejar 2 perritas, sí sería como, Claro. no. Entonces sí, muchas veces lo pensé, pero ahorita digo, no, no. ¿Y tú te arrepentiste de regresar? Sí, sí me arrepentí de regresar. O sea, ya cuando me regresé estaba de alguna forma Sanada. sanada, sí, pero cuando llegué a Ecuador sí me sentí muy desorientada, porque yo me fui de Ecuador viviendo con mi pareja, vida en pareja, tenía trabajo, tenía todo, y regresé soltera, sin trabajo, a la casa con mis hermanos, entonces fue como un shock de realidad súper fuerte. Y sí tuve un tiempo en el que sentía como que ¿por qué no fui lo suficientemente valiente para quedarme y probar suerte allá? ¿No? Que tal vez el mayor impedimento para que yo me quedara era el tema del dinero, porque Claro. ya se me acabó la plata del crédito, tenía un trabajo, pero era un trabajo de pasante que me pagaba lo suficiente para sobrevivir y para quedarme en ese tiempo, no recuerdo cuánto tiempo tenías que estudiar para poder pedir la residencia, pero me faltaba algo así como un año. Entonces, en realidad la decisión fácil fue regresarme. Y había pasado un tiempo tan duro que no quise atreverme. Entonces, sí, por mucho tiempo me arrepentí. Sí. Pero qué bueno que regresaste. Sí, ahora viéndolo en retrospectiva, digo, a la final, en verdad, todo pasa por algo. Y amo mi vida ahora y sé que esa vida no hubiera sido posible si es que no me regresaba. Y tampoco si es que no me iba, ¿no? Claro, Entonces, sí. la causalidad es cosa seria. Sí. ¿Qué descubriste de ti misma al vivir fuera? Que yo creía que yo me podía adaptar muy fácil a los diferentes espacios, pero descubrí aquí que era porque tenía como cierto límite de tiempo y que yo sabía que al final siempre iba a regresar a mi casa y que iba a estar mis papás y mis hermanos y así. Y no, es más pesado de lo que yo pensé, o sea, ya mudarte para siempre o por tiempo indefinido, ya es como un golpe de realidad de, ok, no es que mañana voy a regresar a mi casa. O sea, ya no voy a regresar a mi casa, ya no voy a vivir con mis papás. Entonces creo que eso sí fue denso. Pero a pesar de eso, aprendí que igual lo puedo superar siempre y cuando tenga que estar consciente de esas cosas. Entonces, que si soy consciente de cómo lo estoy viviendo, entonces lo voy a aprovechar, igual que si solo tuviera un año aquí. Entonces, sí, por ahí va la cosa. No estoy completamente segura, todavía no lo descifro, yo creo, pero acá por ahí. ¿Tú? Tú sí aprendiste mucho. Yo aprendí muchas cosas de mí misma. O sea, primero aprendí a lidiar mejor con los problemas. Si te pasa algo, sácalo, discútelo, solucionalo, porque guardártelo es una enfermedad que tarde o temprano explota. Pero en verdad lo que más aprendí de mí es que soy una mujer muy fuerte y muy decidida. Porque muchos momentos en los que me sentí perdida y que me pude haber quedado en esa depresión, si tú quieres, mucho tiempo, pero fui yo la que me dije, a ver, tú te me levantas de aquí, que no ha pasado nada, te secas las lágrimas y para adelante. Y me acuerdo que sí fue duro todo ese proceso, pero en el proceso de sanar me conocí muchísimo mejor a mí. Entonces tengo una relación más fuerte conmigo misma por eso. Entonces soy fuerte, soy decidida y me puedo valer por mí misma también, que es algo que aprendes por las buenas o por las malas cuando estás en otro país. Sí. Yo lo aprendí por las malas, pero lo agradezco porque valgo más ahora. Claro, sí. Sí. Qué bonito. Me gusta. ¿Y qué le dirías a alguien que está por irse a otro país o ya está en otro país por encontrar una nueva vida?
O sea, primero les diría que les admiro mucho porque es una decisión súper dura, súper fuerte y que creo que son valientes por hacerla, por tomarla. Eso primero. Pero también les diría, si es que están por irse, asegúrense de que se van por las razones correctas. Como les digo, mudarse por salvar una relación no funciona porque lo que te pasa aquí te pasa allá. Entonces eso, que estés muy seguro las motivaciones que te llevan a hacer ese cambio tan drástico en tu vida y que una vez que estés ahí, sí estés abierto muchísimo a lo que este nuevo espacio tiene para ofrecerte, ¿no? La gente, los lugares, experiencias buenas y malas que te van a pasar en el extranjero, todas son aprendizajes que te van a hacer una mejor persona. Sea que te vas para siempre o indefinidamente como Nancy o por un tiempo limitado como yo, sácale todo el provecho que puedas a esa experiencia. Porque lo que yo te puedo decir es que yo siento que por haberme ido a otro país, tal vez por las razones incorrectas, yo no aproveché al 100 estar en otro país y en un país tan chévere como España y una ciudad tan chévere como Barcelona. Entonces eso, decídete bien, pero dale con Sí. todo. Sí. Yo también, además de lo que dijiste, agregaría que no siempre va a ser fácil. O sea, a veces sí romantizamos mucho el, ay, te mudaste y estás conociendo más gente y más lugares, pero cuesta. Y va a costar, no importa quién seas y no importa dónde vayas, pero vale la pena. Entonces, en lugar de estar pensando en, ¿y por qué ya pasó una semana o un día o un mes y no tengo un amigo? Ve a lugares a conocer gente y los vas a encontrar. Sí, tienes que atreverte un poquito. Sí, sí, totalmente. Y si ya hiciste el esfuerzo de mudarte, da ese empujoncito extra de salir de tu zona de confort, porque ya no estás ahí, y aprovecha el tiempo. Pues sí. Bueno, ese fue nuestro desahogo de hoy. Como ven, o sea, tenemos muchas historias que contar. Muchas historias de qué contar. Sí, pero bueno, nos falta nuestra ronda rápida. Vamos con la ronda rápida. No les dejemos con Hasta el aquí. sentimentalismo. Regresamos a las risas. Dime si te ha pasado que darías tu vida por comida típica de tu país. Uy, sí. Sí, yo también. Chica, la comida mexicana es deliciosa. Debería ser un rotundo. Sí, un rotundo sí. Fíjense que me ibas a decir, ¿cómo? Si estás en Ecuador. Dime si te ha pasado que sentiste culpa por estar feliz lejos de casa. No. O sea, es que no me he sentido feliz por estar lejos de mi casa. O sea, ¿no te sientes feliz aquí? Me siento feliz de estar aquí, pero no me siento feliz por estar lejos de mi casa. Entonces no he sentido culpa, por eso digo, ajá, sí, está bien. Sí. No deberíamos explicar. No. Pero necesitaba. Es que tu sorpresa me va a ser igual que la de muchos. Dime si te ha pasado que dijiste, me voy por un tiempo y te quedaste mucho más. No. Dime si te ha pasado que pensaste que cambiar de país te iba a cambiar la vida. Sí. Sí. Dime si te ha pasado que fingiste que entendías lo que te decían cuando no te entendías nada. Acabamos de descubrir que Nancy sí. Pero sí. Dime si te ha pasado que pensaste en hacer las maletas y regresarte de inmediato. Sí. Sí. Dime si te ha pasado que descubriste una parte de ti que no conocías viviendo afuera. Sí. Yo también. Dime si te ha pasado que lloraste en silencio por extrañar tu casa. Sí. No sé si tanto en silencio, pero sí. Dime si te ha pasado que pensaste que emigrar te haría más feliz y no fue tan simple. Sí. Yo también. Bueno, estuvo fuerte. Sí. Recordamos muchas cosas.
Sí, yo sabía que este episodio sí iba a revolver un poco los sentimientos porque quienes han migrado saben qué fuerte que es esa experiencia. Así lo hagas con toda la felicidad y toda la decisión del mundo, la añoranza es algo real. Y si a eso le sumas los desafíos propios de la vida misma, en mi caso, explotar una relación en medio de Europa, pues sí, es una experiencia aún más compleja. Sí. Sí, pero en todo caso, decirles que es una experiencia de muchos aprendizajes y pues los que están fuera de su país, decirles que les entendemos, que la añoranza es algo real, que esperamos que les vaya súper bien y que sea lo que tenían en mente. Y si es que no es, para el frente, o sea, darle con ganas, que aquí estamos haciéndoles barras. Sí, y tampoco está mal querer regresar y sentirte mal. Es cierto, ese es un gran punto, sí, no está mal decir, ya no puedo más, me regreso. Y regreso. O sea, siempre vean por ustedes. Entonces, si creen que ya intentaron todo y no funcionó, regresen. Y no pasa nada. Y no, la gente no te va a ver mal porque, uy, no pudiste quedarte fuera. Uno lo piensa, pero yo creo que a los demás no les importa. Eso es verdad. Sí, pues, y si se regresan, aquí les recibimos con ceviche y canguil. ¿O no? Depende de dónde vengan. Este ha sido otro episodio de Dime si te ha pasado. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Que les pasen cosas bonitas. Salud. Salud.